¿Cómo Tu estás, cara mijita de querida? pícaro que tiene. ¿Te viste? Tu carita de tremendo desde chiquitito. ¡Qué bárbaro! Uno no niega la cruz de su parroquia. Papacito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño esta Bien, mi mañana. vida. Bien, mi vida. ¿Tú cómo estás? Cuéntame. Muy bien, feliz festejando aquí el cumpleaños de mi chaparrita, que hoy cumple 12 años de vida. Ya estabas tú cantándole las mañanitas también en la mañana. Mm, Y me acuerdo que Tati decía, ay, hubiera nacido 2 días antes para que cayera en mi cumpleaños. Y el otro día estaba platicando contigo de que estaría padrísimo poder hablar de Tatis desde nuestra familia, ¿no? Desde lo que nosotros conocemos de él, porque el público lo conoce por su chamba, pero Tatis era un gran, gran hombre, y logró surcar en nuestro corazón muchas cosas, el conocimiento, sí, pero entre ellas, pues anécdotas padricísimas, ¿no? Que nos hicieron la vida, papacito. sí, fíjate que yo no sé si tú sepas, pero hubo una época, yo he de haber tenido 5 años, Ajá. que a mí me causaba un enorme misterio que veía yo un artefacto muy raro en el escritorio de tu abuelo. Y ¿Qué es resulta esa? que no sabía qué era. Era una pipa. Mi papá fumaba pipa y Uy, tenía no. su bolsita con tabaco y ahí rellenaba digamos, la boquilla de la pipa y se ponía a leer en su escritorio, fumaba pipa y, y gozaba, porque gozaba muchísimo de la lectura, y ponía unos discos de 45 revoluciones en los que marcaba o música de los Tecolines, o de los Tres Haces, o de los Panchos, o de los hermanos Gil, y se solazaba con lectura, con música y con su pipa. Y su pipa, mi amor. Sí, yo también tengo esos recuerdos de mi abuelo leyendo y subrayando. ¿Te acuerdas que tenía su bolsita de su guayabera llena de plumas de todos los Uh, colores? Y uh. tenía una para firmar autógrafos y otra para subrayar libros y luego su lápiz. Y le encantaba corregir los textos porque esa es una cosa que tenía mi abuelo. Si le faltaba un punto, una comita, él la metía en sus libros sin broncas, ¿verdad, papi? Se ponía a editar. Sí. Y oye, y aparte las plumas de tu abuelo tenían otra función, También. servían para revolver el azúcar del café. Claro, eso sí tenía plumas y no con la patita de los lentes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, pues no había ningún problema. No, mi viejo era un hombre que, en primer lugar, yo creo que sabía gozar la vida, no en función de lujos extraordinarios, sino en función de vivencias, de cosas muy simples que le hacían gozar la vida. Por ejemplo, ahorita que me acordé hace un rato de los frijoles refritos, yo creo que no ha habido nadie más en la vida que hubiera usado más un plato de molotito de frijoles refritos como mi viejo allá en la parroquia en Veracruz, que por cierto agradezco porque nomás lo comenté y un mexicano que vive aquí en los Estados Unidos me invitó a echarme unos frijoles refritos aquí a Katie. O sea que Ah, pues lo voy a tener. Ahora que vengas para acá lo hacemos. uy, no, ya mi compadre se va a dar cuenta cómo comen los frijoles y va a decir, ay, mira qué padre. Porque para quien no sepa, mi papá le pone salsa de tomate y le pone limón y sal y así es como se Mm, los come. Y Tatis también le gustaba mucho su chicharroncito. Yo sí me echo un chicharroncito. un chicharroncito. Y Sí. mandaba a Toño a comprarse su chicharrón allá a Los Arcos. Ándale, Toñito, vete por unos chicharroncitos. Y le gustaba mucho la pachanga, papi, hay que platicarles eso. Y se hacía sus reuniones en su casa. Y Y fíjate que gozaba, él decía que la amistad tenía que tener el aderezo de la comida. Entonces él, cuando quería hacer una liga con alguien que apreciaba como amigo, pues lo mejor era invitarlo a comer. Entonces lo gozaba porque él decía que la comida acercaba las almas y siempre tuvo en la mesa el privilegio de poder hacer amistad, hacer sobremesa, le encantaba la sobremesa.
Mi viejo se acababa con el postre y empezaba la comida intelectual, porque le gustaba hablar de cosas trascendentes, Ay, le sí, gustaba papi. hablar de datos importantes, no le gustaba la trivialidad, no le gustaban los temas ligeros, y cuando veía así que entre este, pues todos empezamos a hablar de cosas que a lo mejor no eran muy profundas, decía, ¿qué les parece si hablamos de cosas más inteligentes? Como diciendo, vamos a poner Sí, orden y vamos a hablar bien de algo que valga la pena. sí, por supuesto. Y luego recordar, ¿no? Cuando íbamos al cine con él, alguna vez Jurassic Park, ¿no? Que decía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pa? Sí, claro. La voz de mi abuelo era, pero con cuerpo, ¿no? Y entonces estábamos todos callados en el cine y tal sale Jurassic Park y unos changos. ¡Qué barbaridad! No puedo decir la palabra porque soy una persona decente, pero estas son puras pip. Y, y también recuerdo una vez cuando el Titanic, ¿te acuerdas? Cuando se hunde Leonardo DiCaprio, Sí, claro. se pone Sí, verde. que es la escena, digamos, más dramática de Titanic, Sí, cuando bueno, ya fue la tragedia, ya el barco ya estaba prácticamente, ya no sirve para nada, ya se está yendo al fondo del mar, y entonces el héroe de la película, que es Leonardo DiCaprio, de repente, congelado, se hunde. Y dice, mi padre, o sea, todos llorando, ¿no? Y sí, que sí, sí, en el drama. DiCaprio y el amor de su vida, y la otra mujer ya contando cuando era viejita, de que el amor de su vida se había hundido. Dice, el hielo no se hunde. Sí, 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 es tantir las leyes de gravedad, pero así era, tenía ese carácter como muy, su humor era muy negro, era ácido para sus chistes, se Sí, fijaba pero en lo que nadie se fijaba, es porque era analítico. O sea, él, muy él, todo. él, 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 él- él veía el macro, pero se fijaba en la brizna que estaba a un ladito y que le estorbaba la mirada porque no era completo el panorama como él lo Sí, no quería, le y cuadraba. y Sí, entonces ya con eso ya quedaba sí, exactamente por eso en alguna ocasión él dedicó a hacer su libro. Dentro de los 14 libros que él escribió, publicó uno que fue, digamos, el sumum de su vida, que se el llamó El mundo. mundo de Pedro Ferriz, Ay, porque sí, el mundo de Pedro Ferriz narraba pues algunas de sus vivencias más ay, sentidas para él, más acendradas en su corazón, y más intensas. Yo diría que a 100 años vista de lo que hubiera sido su cumpleaños número 100, sí, este pasado 17 de marzo, me quedé con el cumpleaños de tu hija, sí, hubiera mi padre, si hoy, digamos, estuviera con nosotros vivo, porque yo sé que está con nosotros en otra dimensión, aquí justamente siempre, gozando, estamos hablando de él decía, cuando muera, me voy a enterar de todo aquello que he querido saber, sí, de los misterios que no he podido entender, y que ya muerto, estoy seguro que Dios me permitirá ver. Esa sí, era la forma de pensar de un gran filósofo, de un gran hombre, de un extraordinario historiador, de un buen curioso, economista, de un hombre curioso y, 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 insaciable. y rabiosamente amante de México. Ay, Un sí, hombre simpático. intransigente cuando se hablaba mal del país, él lo defendía a capa y espada. Y esta herencia la tenemos que llevar todos los que tuvimos el privilegio de vivir cerca de él. Por supuesto que sí, papacito, y trasciende Tatis y trasciende nosotros, dentro de nosotros siempre está Tatis presente, llenándonos de información, de curiosidad, de sueños, porque se aparece en todas partes, ¿verdad, papi? Y pues hoy te digo que tenía muchas ganas de hacer de la conversación una plática más de viernes, más relajada, en donde pues nuestro auditorio pudiera conocer a Tatis desde nosotros. Sí, sí, era el patriarca de la ¿A ti qué familia te Ferriz. decía, papi, cuando estudiabas en la escuela? ¿Te exigía o...? No,
estaba yo en vacaciones, pero yo le metí turbo a la carrera y tomaba cursos de verano para adelantar materias. Entonces, pues yo de vacaciones, pues yo la tomaba relajada y decía, pues me levanto a las 10 de la mañana, ¿no? A Claro, las 7 de la mañana llegaba, abría la puerta de mi recámara y decía, guerra, guerra a la ignorancia. ignorancia. La ignorancia es el hedor que se eleva de la infancia. Guerra, guerra, al invasor. Ponte a estudiar, cabrón. Sí. Oye, yo ya voy a aplicar esa porque mis hijos con nada se despiertan. Pues así me despertaba, me daba un coraje espantoso y hoy, cómo me gustaría que me despertara, aunque fuera impertinente.